Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Rosa Campos. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Tu saludo para Creagen. A ver, muy buenas tardes. Un saludo especial para Creagen. Mi nombre es Rosa Campos Castro y soy de Lima, del distrito de Comas. Qué bueno. A ver, Rosa, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos, pues. A ver, yo empecé de la edad de 8 años en la provincia de Huaytará. Me inicié en el colegio para la fiesta de San Juan Bautista. Empecé con unos temas donde a cual le gustó a mi público porque estudié en Huaytará. Me inicié ahí, mi tema en el folclore. Y tengo ya hace 2 años que estoy en este tema del folclore. Tengo muchos seguidores y pues me gusta porque... Todo eso, dime, Rosa, ¿tenemos alguna producción de por medio? Para el próximo evento que yo voy a tener, sí va a ser en Ica, en un cumpleaños, un 50 años mejor dicho, ¿no? Y pues ahí voy a presentar mis temas. Mira tú, qué bien. A todo esto, Rosa, ¿a qué parte del Perú ya ha viajado con su música? Bueno, tuve la oportunidad de irme a Arequipa, la ciudad de Arequipa, Ica, Cañete y próximamente Lima. Mira tú. Y en esos sitios que usted ha ido, ¿qué tema es lo que más le piden? Bueno, mayormente nos piden las músicas, la voy a decir así en combinación, de Mil de Loré, de Marisol Cabero. Bueno, las canciones que realmente nosotros cantamos es el folclore, ¿no? Ya creo que con eso doy a entender que nos gusta es el canto andino, ¿verdad? Claro que sí. A ver, Rosa, queremos escuchar un pedacito acá, pero un temita, a ver, ¿cuál podría ser, Pues en esta oportunidad le voy a cantar el tema de Sósimo Sacramento, creo. Una canción que dice Lástima, y creo que a todo el mundo le gusta esa canción porque, bueno, ha pegado mucho y es muy bonita. A ver, voy con esta canción que dice así. Lástima, lástima que tú no me quieres. Lástima, lástima que tu amor me espera. Cuando tú te vas, todo será igual. Lástima, lástima que tú no me quieres. Lástima, lástima que tú no me ames. Wow, wow, qué bonita canción, Rosa. Dime, ¿de quién es esa voz tan bonita? ¿De quién se ha heredado? Bueno, esto era heredado de mi tío, porque mi tío, la persona que yo cuidé y me crié con él, bueno, a él mayormente le gustaba cantar las rancheras, en la cual yo no las puedo cantar las rancheras porque quizás no me sale, pero más me dedico al fondo a la música folclore. O sea que eso viene de familia ya, pues. Sí, viene de familia porque también lo canta mi hermano mayor, bueno, mi tío que ya en paz descansa y también que mi abuelita que también lo cantó. Mira tú. A ver, Rosa, ¿algún teléfono que nos pueda dar? Claro que sí. A ver, el 919-181-622. Para contratos, no para maltratos, para contratos. Pero por ahí puede haber un maltrato. Bueno. A ver, Rosa, ¿cómo le encontramos en las redes sociales? Por las redes sociales me van a encontrar con Flor Mía de Huaytará. Es una ñusta muy, muy anegada que, bueno, fue fundada en la ruina de Incahuasi, de Huaytará, y a través de eso, ya que ya soy huaytarina, por la sangre de mis abuelitos, por la sangre que eso fueron las mamás de mis papás, entonces me pusieron ese nombre artístico de la Flor Mía de Huaytará. Gracias a mi padrino Abel Parra Soldevilla, obtuve ese nombre de artístico, fui bautizada con ese nombre artístico y en mis redes sociales me van a encontrar con Flor Mía de Huaytará. A ver, una vez más, tu número telefónico es de Rosa. A ver, les voy a volver a repetir mi número telefónico para contratos, el 919-181-622, para contratos. Aclarando. Qué bueno. A ver, Rosa, aparte de usted, ¿en su familia le cultiva la música? Al que le cultivaba la música, pero no el folclore más, era mexicana, era mi tío, Vidal Salas Román, que ya pues falleció, que en paz descanse, ¿no? Qué
bueno. Dime, Rosa, a ver, ¿usted tiene fechas que organiza, aniversario, alguna fecha? ¿Cuándo lo hacen? Cuéntenos. Pues bien, sí, el 23 de octubre es mi aniversario, pues les invito ya de aquí, les doy una invitación, ¿no? Para ese día, el 23 de octubre estaré organizando mi primer aniversario con muchos artistas conocidos como Milder, el que canta cumbia. Es un personaje, creo que es muy, muy conocido en la cumbia. Pues viene uno de mis invitados y a través, bueno, generalmente la gente de Ica que me conocen, artistas como yo conocidas, que van a venir como Florcita, Aime Quispe y Ronald Mesa. Mira tú, qué buen cartelera, ¿eh? Bueno, Rosa, a ver, ¿qué consejo le das a la nueva ola que están empezando en este mundo artístico? Bueno, que sigan el arte, porque es un arte muy bonito, ¿no? Creo yo, debemos de cultivar la música andina, porque eso viene desde la sangre, ¿no? Ya que nosotros venimos, pues, de nuestros padres que años tras años han cultivado la música folclore y nosotros seguimos, ¿no? Yo la recomiendo a la generación nueva, porque también soy nueva yo en esto. Entonces, que sigamos la música andina, ya no, o sea, a veces dejamos la música andina por irnos de repente a otro más, pero yo creo que no siempre debemos de cultivar nuestra música andina. Mira tú, qué bien, Rosa. A ver, Rosa, muchos sitios que ha viajado, ¿con qué artista ha cruzado escenarios? A ver, con los que he cruzado escenario es con Ronald, Aire Quispe, Florcita. Y... A ver, Rosa, queremos ver otro temita por ahí, uno chiquito, pues a capelita, así cortita, ¿eh? A ver, va. Disculpa que te llame, quizás te molesto. Disculpa que te llame, quizás te molesto. Mi corazón te ama, por eso te llama. Mi corazón te ama, por eso te llama. Corazón que no escucha, déjalo que se vaya. Corazón que no entiende, déjalo que se vaya. ¿Usted es la compositora de quién es ese tema? ¿Es lindo ese tema? No, bueno, la compositora es la artista Elsa de la Cruz, una cantante muy profesional y muy conocida y muy amada por su pueblo, pero nosotros a través de que nos gusta la música seguimos, ¿no? Seguimos, la copiamos y la seguimos, ¿no? Pero la autora sí es la señorita o señora Elsa de la Cruz. Mira tú. Queremos saber más de Rosa. ¿Qué hacen los domingos en casa, Rosa? Bueno, los domingos estoy siempre haciendo las prácticas en el canto, tratando de solventar mi voz, ¿no? Bueno, ¿a todo esto tendrá alguna composición de usted? Bueno, eso está todavía mi composición que va a ser lanzada, mejor dicho, con la que voy a ser más conocida. Próximamente ya viene en camino y ya se las voy a lanzar para el 23 de octubre, que vendría a ser mi primer aniversario. Entonces ahí va a ser conocida una voz propia mía. Qué bueno, Rosa. A ver, Rosa, ¿qué mensaje le da a todos sus seguidores? Bueno, que me sigan por mi página, como le dije, ¿no? Ver Flor Milla de Guaitara, y pues los que me conocen y los que le gustan mis temas, darme un like. Qué bueno, y en comentarios, pues sí. Qué bueno. A ver, Rosa, aparte de la música, ¿qué otra cosa se dedica usted? Bueno, también a través de la música también soy docente, trabajo con niños de inicial y bueno, de todo un poco. Qué bueno. Dígame, ¿con esto de la música piensa hacer carrera? Claro, por supuesto, ¿no? Aspiro a más. No, porque nosotros escarbamos, empezamos de abajo, pero siempre tenemos que subir de grado, ¿no? Es como que decir, iniciamos de inicial, ¿hasta dónde? Hasta quinta y secundaria, y seguimos a lo superior. Entonces sí, pienso seguir más, no quedarme en lo que estoy, sino hacer quizás un poco más. Qué bueno, Rosa. Bueno, Rosa, es un gusto de entrevistarte, pues no espero hacerte otra entrevista, no muy lejana, un escenario, pues no. Tu de pie para que en Rosa. Bueno, gracias a usted, señor Genaro, que por usted vengo a hacer esta entrevista. Entonces ya que lo conozco personalmente, pues
a las demás que les gusta cantar el canto andino, pues acercarse a usted también para que sean presentadas, como en mi caso, y obtengan una entrevista para así ser más conocidas. Claro, es una ventana para todos ustedes, pues, ¿eh? Un gusto, Rosa, un abrazo, ¿eh? Cuídate.